La idea de flujo aparece en diferentes ámbitos de la física. En general se tiene flujo cuando algo atraviesa una determinada área. Por ejemplo, podemos hablar del flujo luminoso que penetra a través de una ventana, o podemos hablar del flujo de agua a través de una tubería, el cual se obtendría dividiendo la cantidad de agua que fluye por la tubería entre el área en la sección transversal de dicha tubería o ducto. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Hablaremos de el flujo eléctrico. Para hablar del flujo eléctrico necesitamos recordar el concepto de campo eléctrico, recordando que es la región del espacio que rodea a toda carga eléctrica o a toda configuración de cargas como la que se muestra en la figura. El campo eléctrico se representa gráficamente por medio de líneas de fuerza o líneas de campo, las cuales tienen ciertas propiedades. Entre las más importantes podemos mencionar el hecho de que las líneas de campo, las líneas de fuerza nunca se cruzan. Las líneas de fuerza salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. Las líneas de fuerza son proporcionales a el valor de la carga. Entre más grande sea la carga, pues tendríamos que dibujar más líneas de fuerza. Tenemos que en las regiones donde las líneas están más juntas, se entiende que el campo es más intenso, y donde las líneas están más separadas, el campo es más débil. Tenemos que un campo eléctrico uniforme se representa por medio de líneas de fuerza paralelas e igualmente espaciadas y distribuidas. En general, el flujo eléctrico está asociado de forma directa con el número de líneas que atraviesan una determinada área, como se muestra en la parte de abajo. Abajo tenemos un conjunto de líneas igualmente espaciadas, paralelas entre sí, por lo tanto representan un campo eléctrico uniforme que está atravesando esta área. Tenemos que el número de líneas que atraviesa el área es proporcional al valor de dicha área. Es decir, si tenemos un campo uniforme en el espacio y tomamos en cuenta un área mayor que la que está representada en el dibujo, tendríamos que habría ahí más líneas de fuerza atravesando dicha área. Eso se escribe matemáticamente así. Decimos que el número de líneas es directamente proporcional a el área de la superficie que están atravesando, y eso se escribe así. Ya sabemos que este símbolo es la letra alfa del alfabeto griego y nos habla de una relación, de una proporcionalidad entre estas dos variables. Por otra parte, como se mencionó en las propiedades de las líneas de fuerza, si tuviéramos un campo eléctrico más intenso, entonces dibujaríamos más líneas de fuerza, es decir, las líneas de fuerza estarían más juntas entre sí, y entonces para una área determinada más líneas de fuerza la atravesarán, es decir, el flujo que atraviesa el área es directamente proporcional a la intensidad del campo eléctrico, y eso se representa así. El número de líneas es directamente proporcional a la intensidad del campo eléctrico, o de forma simple al campo eléctrico. Juntando estas dos partes tenemos que el número de líneas de campo que atraviesan el área pues es directamente proporcional a estas dos variables, simultáneamente al campo eléctrico y a el área. Y bueno, pues vamos a llamar flujo eléctrico, que se representa así, a el producto, es el flujo eléctrico, es el producto del campo eléctrico por el área que están atravesando dichas líneas de fuerza. Y en este ejemplo tenemos que las líneas de fuerza están atravesando de forma perpendicular a el área de esta superficie. Para un caso más general, para una situación más general, vamos a suponer que tenemos nuevamente un campo eléctrico uniforme que está representado por estas líneas rojas. El dibujo trata de representar una situación en perspectiva, y tenemos ahí una superficie, pero ahora de forma inclinada. Estas líneas de campo son en esencia horizontales, y tenemos allí introducida una superficie de área A, formando un ángulo con las líneas de campo. Y tenemos que en este tipo de situaciones se trabaja con una recta imaginaria, una línea imaginaria que es perpendicular
a el plano de la superficie. Aquí está el plano de la superficie y aquí estaría esa línea imaginaria representada con este marcador que está en verde, y esta recta imaginaria se llama normal, y tenemos que en este caso la normal está formando un ángulo alfa con las líneas de campo, que están representadas en verde. Bien, esta situación la podemos también entender con este sencillo modelo, donde tenemos aquí el área A que está siendo atravesada por el campo eléctrico que es horizontal. Es horizontal, y tenemos que entonces lo que nos interesa, el área que está siendo atravesada de forma perpendicular, es esta componente. A esta área que está inclinada la vamos a descomponer en dos componentes. Tenemos una componente vertical y una componente horizontal. La componente horizontal, como es paralela a las líneas de campo, pues no tiene ningún flujo atravesándolo, pero esta área sí está siendo atravesada por las líneas de campo de forma perpendicular, y a esta área, esta componente del área, le llamamos el área efectiva. Esta situación que tenemos aquí en el pizarrón pues está también vista de perfil en el dibujo de abajo. Tenemos esta es nuestra área A. Aquí está la recta normal perpendicular a dicha área. Tenemos la línea de campo que es horizontal, y el área, la componente del área que está siendo atravesada de forma perpendicular por las líneas de campo, pues es esto que llamamos el área efectiva. Le ponemos A subíndice EF, área efectiva. El área que está siendo atravesada de forma perpendicular, o la componente del área que está siendo atravesada de forma perpendicular por las líneas de campo. Bien, tenemos que por geometría elemental este ángulo alfa es igual a este ángulo interno, este ángulo agudo del triángulo rectángulo que se ha formado aquí. Entonces esto es alfa, y haciendo geometría elemental tenemos que puedo sacar el coseno de alfa, y el coseno de alfa sería, recordamos que es el cateto adyacente, que es el área efectiva, sobre la hipotenusa, que es el área de nuestra superficie. De aquí despejamos el área efectiva, y tenemos que el área efectiva es A coseno de alfa. Entonces tenemos que esta expresión particular del flujo, como decíamos, la podemos generalizar y podemos escribir de manera más general para todas las situaciones, que el flujo eléctrico es igual a el campo eléctrico, por lo que ahora estamos llamando el área efectiva, y que representamos de esta manera. Bueno, continuando, tenemos que este flujo eléctrico es igual al campo, y ya vimos que el área efectiva es A coseno de alfa. Tenemos que, pues aquí esto nos queda de esta manera, E por A coseno de alfa, y esta sería la expresión más general que tenemos para calcular el flujo eléctrico. Y tenemos que alfa, debemos recordar y debemos tener siempre presente que alfa corresponde al ángulo formado entre la normal a la superficie y la dirección de las líneas de campo eléctrico. Por otra parte, podemos de aquí obtener las unidades de flujo eléctrico. Como sabemos, la intensidad del campo eléctrico la medimos en Newton sobre Coulomb, y el área está medida en metros cuadrados. El coseno de alfa no tiene unidades, de tal forma que esta unidad corresponde a Newton metro cuadrado sobre Coulomb, y esta es la unidad de medida del flujo eléctrico. Bien, de aquí podemos retomar algunas situaciones particulares. Tenemos que, si por ejemplo, tenemos que si la superficie A, esta superficie A es paralela a las líneas de campo, en ese caso la normal en las líneas de campo es horizontal, la normal a la superficie es vertical, y tenemos que el ángulo alfa en esa situación vale 90 grados. Entonces tenemos que si el ángulo alfa vale 90 grados, tendríamos que el flujo eléctrico en ese caso sería, lo calcularíamos pues multiplicando el valor del campo por el área por el coseno de 90 grados, pero podemos verificar que el coseno de 90 da 0.
de tal forma que el flujo eléctrico en este caso es 0. Lo cual es lógico porque si la superficie está de esta manera, entonces ninguna línea de campo va a atravesar dicha superficie. En la otra situación que podemos comentar, el otro caso también importante es que cuando la superficie está perpendicular al campo, tendríamos esta situación. Aquí está nuestra superficie y la ponemos perpendicular al campo, entonces la normal es perpendicular a la superficie y es por lo tanto paralela al campo. En ese caso tenemos que alfa vale 0 grados. Alfa vale 0 grados y tenemos que nuestro flujo sería para esta situación, pues nuevamente el valor del campo por el valor del área por el coseno de 0 grados, pero sabemos que el coseno de 0 da 1 y por lo tanto el flujo eléctrico sería el campo por el área de la superficie. Tendríamos que esto es entonces el flujo máximo que se tiene cuando la superficie es perpendicular a el campo eléctrico o la normal es paralela a la dirección del campo eléctrico y que nos remite a la situación con la cual iniciamos toda esta búsqueda de esta expresión del campo. Bien, hagamos un ejemplo donde apliquemos nuestra fórmula del flujo eléctrico. El ejemplo dice que sobre una superficie horizontal de 40 centímetros de ancho y 60 centímetros de largo incide un campo eléctrico de 3.4 por 10 a la 4 newton sobre coulomb con un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal y queremos determinar el flujo eléctrico que atraviesa dicha superficie. Aquí estamos viendo de perfil la superficie, estamos viendo nada más el contorno, es una superficie rectangular y pues podemos empezar colocando los datos. Tenemos que el ancho de la superficie es 40 centímetros, el largo de la superficie es de 60 centímetros y tenemos que el valor de la intensidad del campo eléctrico es de 3.4 por 10 a la 4 newton sobre coulomb y nos falta el ángulo alfa. Recordamos que el ángulo alfa se refiere al ángulo que forma la normal a la superficie con las líneas, con la dirección del campo eléctrico. Entonces esto no es el ángulo que vamos a poner allí, necesitamos nosotros trazar la normal, tomamos, pues aquí está la superficie horizontal y trazamos una recta vertical y esa recta vertical pues es la normal que estamos buscando. Hacemos este trazo. Tomamos una línea de campo, por ejemplo esta, cualquiera, y trazamos una recta normal perpendicular a la superficie, que sería esta. Esta línea vertical verde pues es la recta imaginaria que llamamos normal. Y bueno, tenemos que si el ángulo entre las líneas de campo y la superficie vale 60 grados, entonces el ángulo que nos interesa es esto, y pues claramente este ángulo es el ángulo alfa que valdría entonces 30 grados. Y con eso ya tenemos el dato de nuestro ángulo alfa o el ángulo entre la normal y la dirección del campo. Y podemos continuar entonces haciendo operaciones. Necesitamos el área de la superficie. Tenemos que, como es una superficie rectangular, pues el área fácilmente la calculamos multiplicando el largo por el ancho, es decir, convertimos a metros, 60 centímetros es 0.6 metros o 0.60 metros, el ancho es 0.4 o 0.40 metros, y hacemos esta operación y esto nos da 0.24 metros cuadrados. Este es el valor del área y pues ya podemos calcular nuestro flujo eléctrico, que sería así. El flujo eléctrico que está atravesando esta superficie es el valor del campo por el valor del área por el coseno del ángulo alfa. Sustituimos y tenemos que el flujo eléctrico es el valor del campo, que vale 3.4 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. El área es 0.24 metros cuadrados y sería por el coseno de
del ángulo de 30 grados. Y bueno, pues aquí es de hacer esa operación, de hacer esa multiplicación, y ya tendríamos el resultado que equivale a 7.06 por 10 a la 3, 7.06 por 10 a la 3 Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Y bueno, ya terminamos este sencillo ejemplo con su resultado. Este flujo eléctrico pues es obviamente una cantidad escalar. Bien, hagamos un segundo ejemplo donde vamos a determinar, dice aquí, determinar el flujo eléctrico total a través de las caras de un cubo del lado L, debido a un campo eléctrico uniforme E en la dirección del eje X, como se muestra en la figura. Bueno, tenemos ahí ubicado al cubo en el sistema de referencia XYZ, y tenemos que el campo eléctrico que está representado por esta única línea de campo, esta línea de fuerza, es paralelo al eje X, y tenemos ahí nuestro cubo de longitud L. Para este tipo de problemas, cuando tenemos superficies cerradas, se usa la convención de que cuando las líneas de campo entran a una superficie, el flujo se considera negativo, y cuando salen de una superficie, el campo se considera positivo. Bien, ya hemos comentado que cuando una superficie es paralela al campo, el flujo es cero, y ese es el caso que podemos observar aquí. Si nosotros nombramos a esta cara que está siendo paralela al plano XY, esta cara que está enfrente le llamamos la cara 1, por ejemplo. Esta es la cara 2, la que está en la parte superior. La que está en la parte de atrás le llamamos la cara 3, y la que está en la parte de abajo, en el plano XZ, sería nuestra cara 4. Nos damos cuenta que para cada una de ellas, cada una de esas caras es paralela a la dirección del campo, por lo tanto el flujo es cero y lo notamos. Entonces tendríamos que el flujo eléctrico para las caras 1 es igual al flujo eléctrico de la cara 2, y es igual al flujo eléctrico de la cara 3, y es igual al flujo eléctrico de la cara 4, que vale 0 porque, como comentamos, estas caras son paralelas a la dirección del campo eléctrico. Y bueno, pues vamos a llamar cara 5 a la que está en el plano YZ. Esta es la cara 5, y la cara 6 pues es la que está paralela también a dicho plano, al plano YZ, y es esta cara vertical, que sería la cara número 5. 6. Muy bien, es la cara 6. Y calculamos entonces el flujo en la cara 5, que es la que se encuentra precisamente sobre el plano YZ, como habíamos comentado. Y entonces tenemos que la línea de campo va hacia la derecha. Lo podemos poner aquí. Está apuntando de esta manera, y la normal a esta cara pues sería un vector perpendicular a dicha cara que estaría apuntando hacia la izquierda. Entonces ahí tendríamos que el ángulo entre la línea de campo y la normal es de 180 grados, y aplicando nuestra fórmula general de flujo, sería el campo eléctrico por el área de la cara, sería coseno de 180 grados. Y tenemos que el coseno de 180 nos da menos 1, de tal forma que este flujo pues sería menos el campo eléctrico por el área de la cara, pero recordamos que como el lado del cubo es L, entonces el área de cualquier cara es L cuadrado, y de ahí sale el signo menos que habíamos comentado, que tiene que ver con la convención que mencionamos. Ahora vamos con el flujo eléctrico que está atravesando a la cara 6. A la cara 6, que es esta de aquí, paralela al plano YZ, y en este caso tenemos que pues es otra vez el campo eléctrico por el área de la cara, y aquí sería coseno de 0 grados porque pues el campo va paralelo al eje X, y la normal a la cara pues también está paralela al eje X, y esto nos da pues nuevamente es positiva, y sería el campo por el área, pero nuevamente el área es L cuadrado, y esos eran los campos total sobre todas las caras,
y tenemos entonces que el flujo eléctrico total pues va a ser la suma de el flujo sobre la cara 5 más el flujo sobre la cara 6. Y bueno, pues esto, como pueden ustedes ver, el flujo eléctrico total sería menos E por L cuadrada más E por L cuadrada, lo cual nos da un valor de pues 0. Y ese es el flujo eléctrico total en ese cubo, en este problema. Y bueno, así terminamos este problema del cálculo del flujo eléctrico. Bien, para finalizar veamos este concepto de densidad de carga eléctrica, el cual tiene que ver con el hecho de que hasta el momento hemos venido trabajando con lo que mencionamos como cargas puntuales, donde decimos que una carga puntual es cuando la carga se supone que está concentrada en un espacio muy pequeño, es decir, en un punto. En otras situaciones podemos suponer que la carga está distribuida a lo largo de un cuerpo, que puede ser un cuerpo alargado como una varilla o un alambre, y entonces en ese caso hablamos de una densidad lineal de carga. Tenemos aquí un cuerpo alargado, un alambre, una varilla, que tiene una determinada cantidad de carga Q depositada en todo el cuerpo, en todo este cuerpo largo, y entonces tenemos que la densidad lineal de carga, que se representa con la letra lambda, lo encontramos dividiendo el valor de la carga entre la longitud en la que se encuentra distribuida. Y bueno, pues de manera general también podemos poner que la carga puede ser positiva o negativa, por lo tanto trabajamos ahí a la carga en valor absoluto. Las unidades de la densidad lineal de carga lambda, pues sería, sabemos que la carga se mide en coulomb, la longitud la medimos en metros, entonces coulomb sobre metro es la unidad de esta magnitud física. En segundo lugar, el segundo tipo de densidad que vamos a mencionar es lo que se conoce como la densidad superficial de carga. Se representa con la letra sigma y es cuando tenemos una superficie de área A, la cual tiene distribuida una cantidad de carga Q, y entonces tenemos que la densidad superficial de carga pues se encuentra dividiendo esa cantidad de carga entre el área de la superficie. Otra vez podemos poner esto en valor absoluto para tener que no importa el signo de la carga que esté ahí distribuida. Las unidades para esta magnitud física pues serían, nuevamente la carga la medimos en coulomb en el Sistema Internacional de Unidades y el área se mide en metros cuadrados. Coulomb sobre metro cuadrado es la unidad de esta magnitud física. Y finalmente, cuando tenemos que la carga está distribuida en todo un cuerpo, hablamos de la densidad volumétrica de carga, que se representa con la letra ρ. Y tenemos que, de forma similar a como hemos definido las densidades anteriores, tenemos que esta densidad es la cantidad de carga depositada en el cuerpo entre el volumen de dicho cuerpo. Bien, las unidades pues serían coulomb sobre metro cúbico, sabiendo que el volumen lo medimos en el Sistema Internacional en esta unidad llamada metro cúbico. Bien, es así como terminamos este trabajo. Como siempre, te invitamos a seguir investigando y profundizando en el mismo, pues para llegar a comprender los temas de frontera del apasionante mundo de la física, necesitamos sentar las bases de esta ciencia de manera firme. De igual forma, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a que nos regales un me gusta. Siendo así, nos vemos en el próximo video.